¿Alguna vez tuviste que ir al médico cuando te dolía mucho el estómago, especialmente en la parte inferior derecha del abdomen? Cuando llegaste al hospital, el médico comenzó a tocar tu abdomen para intentar averiguar qué estaba pasando. Probablemente estaba tratando de localizar tu apéndice. La región superficial que corresponde al apéndice es conocida también como el punto de McBurney. ¡Oh, creo que lo encontró! Puedo decirte que este paciente probablemente tiene un cuadro de apendicitis. Limpiemos esto y volvamos a la anatomía superficial de nuestro cuerpo. La anatomía superficial estudia las características externas de nuestro cuerpo. Un buen entendimiento de la anatomía de la superficie corporal es esencial en la práctica clínica. Es fundamental para interpretar las imágenes médicas y también permite un examen y una comunicación precisa con respecto a la ubicación, las relaciones y la apariencia de las estructuras anatómicas. En el videotutorial de hoy estudiaremos la anatomía superficial anterior y posterior de la cabeza, cuello y tronco o del cuerpo axial y los miembros superiores e inferiores. Dentro de estas tres regiones identificaremos tres tipos diferentes de reparos anatómicos superficiales que incluyen reparos óseos, de tejidos blandos y órganos externos. Vamos a sumergirnos y empezar por explorar la anatomía superficial anterior del cuerpo axial. El primer reparo anatómico en la porción anterior que veremos hoy es la laringe, que se encuentra en el cuello. Se ubica inmediatamente anterior al esófago a nivel de la tercera a sexta vértebras cervicales. La laringe contiene a las cuerdas vocales y es un órgano que ayuda en la producción de sonido y contribuye a la respiración, al conducir el aire hacia el tracto respiratorio inferior. La laringe es una estructura hueca compuesta por numerosos cartílagos y músculos que forman su estructura. Uno de estos cartílagos, el cartílago tiroides, forma la prominencia laríngea que es comúnmente conocida como la manzana de Adán. Cuando intentas palpar tu laringe, lo que encuentras es tu manzana de Adán. Lateral a la laringe se encuentran dos de los más grandes músculos del cuello, los músculos esternocleidomastoideos. Estos reparos anatómicos de tejido blando se originan en el esternón y la clavícula y se insertan en el cráneo. Son músculos superficiales cuya cabeza esternal se destaca en eminencias definidas y marcadas que juntas forman una ligera forma de V. Pueden ser identificados y palpados cuando giras tu cabeza de izquierda a derecha. La clavícula es un reparo óseo muy notable cuando te encoges de hombros. Es un hueso fino en forma de S que conecta los huesos del miembro superior a los huesos del tronco. Intenta elevar tus hombros y ve si puedes encontrar tu clavícula. Ahora que sabes dónde encontrar tu músculo esternocleidomastoideo y la clavícula, localizar nuestro próximo reparo anatómico será muy fácil. La fosa supraclavicular es una depresión superficial que se ubica inmediatamente superior a la clavícula, como el nombre lo sugiere. Se extiende entre el músculo esternocleidomastoideo medialmente y el músculo deltoides lateralmente. Continuando hacia abajo, encontramos un reparo óseo de la porción anterior de la caja torácica conocido como esternón. El esternón es un hueso plano que se articula con las primeras 7 costillas y la clavícula a cada lado. Consta de 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides, al cual le echaremos un rápido vistazo ahora. El manubrio del esternón puede ser palpado entre las cabezas claviculares. Es un gran hueso de forma cuadrangular que se encuentra sobre el cuerpo del esternón. En el aspecto superior del manubrio, entre las 2 cabezas esternales de la clavícula, se encuentra una gran indentación conocida como la incisura yugular del esternón. La incisura yugular también es conocida como incisura supraesternal, término que describe su ubicación en la parte superior del esternón. El borde inferior del manubrio se articula con el cuerpo del esternón en el ángulo esternal. Esta cresta ligeramente elevada puede palparse anteriormente unos 2 centímetros por debajo de la incisura yugular y está alineada con la segunda costilla, y también se le conoce como ángulo de Lewis. El cuerpo del esternón es la parte más larga de este hueso. Se articula con los cartílagos de la segunda a séptima costilla. El aspecto inferior del cuerpo del esternón se articula con el proceso sifoides, el cual forma su porción más inferior. Este es una pequeña proyección ósea que generalmente es de forma puntiaguda y puede ser palpada en la base del tórax.
Inmediatamente por debajo de la clavícula y lateral al esternón se encuentra un reparo anatómico de tejido blando, el músculo pectoral mayor. Este es un músculo superficial del tórax que se encuentra por debajo de las mamas. Las mamas son reparos anatómicos encontrados tanto en hombres como en mujeres. Están formados por grasa, tejido mamario y la piel que las recubre en ambos sexos, pero generalmente son más pronunciados en las mujeres. En la superficie externa de las mamas puedes encontrar una pequeña área de piel pigmentada que consta de un pezón elevado en el centro rodeado por una areola. Continuando hacia abajo encontramos el borde inferior de la caja torácica donde localizamos el arco costal. Este se encuentra formado por los cartílagos de la séptima a la 10ª costilla. Este se vuelve más notorio si exhalas con fuerza. Luego vemos al músculo recto abdominal. Si te gusta mucho ir al gimnasio o más específicamente si te gusta mucho trabajar en tu core o núcleo, probablemente encontrarás fácilmente este reparo anatómico de tejido blando. También puedes conocer este músculo como las abdominales que crean una apariencia de six-pack o paquete de 6. Este se origina del hueso pélvico o coxal y se extiende sobre la superficie anterior del abdomen para insertarse en la apófisis sifoides y las costillas inferiores. Continuando por la porción central de este músculo se encuentra la línea alba. Este es un rafe tendinoso que corre verticalmente por la línea media del abdomen. Se extiende entre el límite inferior del esternón y el pubis, separando los músculos rectos del abdomen. La línea alba puede ser fácilmente visualizada en personas con un bajo porcentaje de grasa corporal. En el aspecto lateral del músculo recto del abdomen encontramos otro reparo de tejido blando, la línea semilunar. Esta es la intersección tendinosa que separa el borde lateral de este músculo de otros músculos de la pared abdominal anterior. Generalmente se extiende desde la punta del 9º cartílago costal hasta el tubérculo del pubis. Una debilidad en este punto puede llevar a la formación de una hernia conocida como la hernia de Spiegel. Luego llegamos al ombligo. Este es fácil de encontrar. Este reparo de superficie no representa ningún tejido blando o hueso subyacente, sino que representa una cicatriz en el sitio de inserción del cordón umbilical fetal. Continuando hacia abajo, encontramos otro reparo óseo, la espina ilíaca anterior superior. Este es un componente de uno de los huesos de la pelvis, el ilion. Para encontrar este reparo óseo, coloca tus manos en tus caderas, mueve tus dedos hacia la cara anterior de estas y ve si puedes encontrar un extremo a cada lado. Esas son tus espinas ilíacas anteriores superiores. El ligamento inguinal es otro reparo de tejido blando. Se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Esta estructura puede ser un poco difícil de ver, pero puede ser palpada a lo largo de su raíz desde la espina ilíaca anterior superior. Una estructura superficial presente solamente en el sexo femenino es el monte del pubis. Este es un gran cúmulo de tejido graso situado sobre la sínfisis del pubis de la pelvis. El monte del pubis se segmenta en la parte inferior para crear los labios mayores y en la mayoría de las mujeres pospúberes generalmente está cubierto de pelo. Este forma parte de los genitales externos femeninos que son conocidos como la vulva, la cual incluye todas las partes externas de los genitales femeninos. Los genitales externos masculinos incluyen la porción externa del pene que puedes ver aquí, resaltados en verde. Este es un órgano externo del sistema reproductor masculino y el tracto urinario. El extremo distal del pene es conocido como glande. El glande está cubierto por una capa doble de piel y tejido conectivo que se extiende desde el cuello del glande hasta un poco más allá de la punta del pene. Esta doble capa de piel es conocida como prepucio. Inmediatamente posterior al pene se encuentra el escroto. El escroto básicamente es un saco compuesto internamente de fascia superficial de la pared abdominal y externamente por piel. Alberga los testículos, el epidídimo y la porción dorsal del cordón espermático. Ahora que hemos visto la anatomía de la superficie anterior del cuerpo axial, echemos un vistazo a la anatomía de la superficie posterior. En la cara posterior de la base de la cabeza encontramos una protuberancia ósea conocida como la protuberancia occipital externa. Caudalmente a este reparo en la parte inferior de la porción posterior del cuello encontramos otro reparo óseo, la séptima vértebra cervical.
La vértebra C7 tiene el proceso espinoso más grande de todas las vértebras y se puede palpar fácilmente, especialmente cuando se inclina la cabeza hacia adelante. En el aspecto posterior del cuello y la porción superior del dorso encontramos al músculo trapecio. Este músculo en forma de diamante tiene una ubicación superficial y es por esto que puede ser fácilmente palpado. Ahora demos un vistazo a la escápula. La escápula es comúnmente conocida como omóplato y es una estructura pareada localizada en la porción superior del dorso. Mientras que la escápula en sí no es muy fácil de palpar o ver en la superficie del cuerpo, 3 de sus reparos anatómicos lo son. El primero es la espina de la escápula. Es una gran y fina elevación que atraviesa la porción superior y posterior de la escápula y sobresale posteriormente, haciendo de esta una estructura fácil de palpar. La espina de la escápula separa la fosa supraespinosa por arriba de la infraespinosa ubicada abajo. El borde medial de la escápula también puede ser fácilmente identificado y palpado debajo de la piel. Este borde fino medial corre paralelo a la columna vertebral y también es conocido como el borde vertebral de la escápula. La región interescapular del dorso se ubica entre el borde medial de ambas escápulas. El punto final de la escápula que puede ser palpado es el ángulo inferior de la escápula. Este ángulo puede ser un poco difícil de encontrar, sin embargo, puede ser fácilmente palpado en alguien con un bajo porcentaje de grasa corporal. La línea escapular imaginaria viaja a través del ángulo inferior de la escápula. Inferior a la escápula se encuentra un gran músculo del dorso que en realidad actúa en el brazo, el músculo dorsal ancho. Es un músculo amplio y puede ser palpado desde el dorso medio a inferior. Este es nuestro músculo de escalar, ya que ayuda a tirar de los brazos hacia abajo y hacia adentro, ayudándote a subir. Por lo tanto, si eres un gran aficionado a hacer jalones laterales, tendrás músculos dorsales anchos muy notorios. Hacia el aspecto inferior del músculo dorsal ancho encontramos la cresta ilíaca. El ilion es un hueso en forma de ala que contribuye a la estructura de la cadera y de la pelvis. Su borde superior es la parte conocida como cresta ilíaca. Este reparo anatómico puede ser palpado en la porción baja del dorso, justo por arriba de los glúteos. En la porción baja del dorso encontramos el triángulo lumbar. Este es un espacio anatómico que está delimitado inferiormente por la cresta ilíaca, posteriormente por el músculo dorsal ancho y anteriormente por el músculo oblicuo externo. Otro reparo óseo de la pelvis es la espina ilíaca posterior superior, que está localizada en el punto más posterior de la cresta ilíaca. Esta protuberancia ósea puede ser identificada fácilmente por 2 depresiones circulares más pequeñas, conocidas comúnmente como los hoyuelos del dorso o los hoyuelos de Venus. Entre las 2 espinas ilíacas posteriores superiores podemos ver una depresión triangular superficial conocida como el triángulo sacro. El triángulo sacro recubre al sacro y se ubica entre los hoyuelos de Venus. En esta región, el ilion se articula con el sacro en la articulación sacroiliaca. Esta articulación es extremadamente fuerte, ya que soporta todo el peso de la parte superior del cuerpo. Simplemente encuentra el hoyuelo y mueve tu mano distalmente para llegar a la articulación. El último reparo en la parte posterior del cuerpo axial que estudiaremos hoy es la región anal. La región anal está formada por el canal anal, los esfínteres musculares y el ano. La región anal se encuentra inmediatamente anterior a la punta del coxis. El canal anal comienza como una continuación del recto y termina en el ano. El ano es la porción más distal del sistema digestivo. Demos un vistazo ahora a la anatomía superficial anterior y posterior del miembro superior. Comencemos en la superficie anterior. El miembro superior se articula con el esqueleto axial en la clavícula. El extremo distal de la clavícula se articula con el acromion de la escápula en el aspecto superior del hombro, formando la articulación acromioclavicular. El acromion es un proceso óseo que se extiende lateralmente desde la espina de la escápula. Es fácilmente palpable en el punto de articulación con la clavícula.
La anatomía superficial del hombro es formada principalmente por el músculo deltoides. Este gran músculo se ubica superficialmente como un gorro sobre el hombro, extendiéndose en el aspecto lateral del brazo. Si te gusta mucho hacer ejercicio, este músculo debe ser muy fácil de localizar y palpar. Otro músculo que puede ser fácilmente identificado es el músculo bíceps braquial. Este músculo es el flexor más importante del brazo en el hombro y del antebrazo en el codo. Incluso si no te gusta tanto trabajar tus brazos en el gimnasio, al flexionar tu brazo serás capaz de encontrar este músculo. Hacia el extremo distal del músculo bíceps braquial, en la curva de tu codo, está la fosa cubital. Esta área deprimida de forma triangular contiene importantes estructuras neurovasculares del brazo y el antebrazo, así como el tendón del bíceps braquial que acabamos de ver. Continuando distalmente, tenemos la muñeca y la mano, donde encontramos la foveola radial, también conocida como la tabaquera anatómica. Esta depresión superficial en el aspecto posterolateral de la mano y la muñeca es denominada de esta manera por la práctica histórica de colocar tabaco molido, también llamado tabaco rapé, en este lugar para luego ser inhalado por la nariz. Al extender y abducir el pulgar, la tabaquera anatómica se vuelve más visible. En la palma de la mano encontramos las eminencias tenar e hipotenar. La eminencia tenar es una prominencia de tejido blando en la base del pulgar. Los 4 músculos tenares que forman esta eminencia actúan en el pulgar. En el lado contrario de la palma de la mano, en la base del dedo meñique, encontramos la eminencia hipotenar. Esta prominencia de tejido blando está formada por los 4 músculos hipotenares, los cuales actúan en el dedo meñique. La eminencia hipotenar es ligeramente menos prominente que la eminencia tenar. Vamos a girar la imagen y echar un vistazo a la anatomía superficial de la cara posterior del miembro superior. En el aspecto posterior del brazo encontramos un músculo largo de 3 cabezas conocido como el músculo tríceps braquial. Como muchos músculos del cuerpo, este es más notorio si es ejercitado regularmente. Los fondos de tríceps son un ejercicio útil para hacer que tus tríceps realmente resalten. Este se inserta en una prominencia ósea conocida como olecranon de la ulna. Esta prominencia forma la protuberancia posterior de la articulación del codo. Puede ser identificada tanto en la posición flexionada como extendida. Bien, ahora seguimos con el miembro inferior. Continuando hacia abajo, estudiaremos la anatomía superficial anterior del miembro inferior, donde encontramos el grupo muscular del cuádriceps. Este es un grupo de 4 músculos como lo sugiere su nombre. Al igual que muchos músculos, estos son más pronunciados si haces ejercicio con regularidad en el gimnasio. Estos músculos forman el contorno del muslo anterior lateral y son importantes flexores del muslo a la altura de la articulación coxofemoral. En el aspecto medial del muslo anterior encontramos el triángulo femoral. Esta es una pequeña región localizada distal al ligamento inguinal. El triángulo femoral contiene importantes vasos a los que se puede acceder fácilmente en esta área si fuera necesario, por ejemplo, para algún procedimiento médico como la punción de un vaso. En el aspecto anterior de la rodilla encontramos un reparo óseo denominado patela. Esta protuberancia ósea triangular es el hueso sesamoideo o el hueso integrado en un tendón más grande del cuerpo y es conocido normalmente como rótula. La patela puede ser fácilmente palpada con la pierna en cualquier posición. Inmediatamente distal a la patela encontramos otro reparo óseo, la tuberosidad tibial. La tibia es uno de los huesos más grandes de la pierna y se articula con la patela y el fémur en la articulación de la rodilla. Como decíamos, en la superficie anterior de la tibia proximal, inmediatamente por debajo de la articulación con la patela, encontramos una protuberancia ósea conocida como tuberosidad tibial. Para palparla, primero identifica tu patela y mueve tu mano ligeramente hacia abajo. Pasando sobre la cara anterior del cuerpo de la tibia, encontramos un reparo de tejido blando, el músculo tibial anterior. Este músculo ayuda a dar forma a la cara anterior de la pierna. Los últimos reparos anatómicos de la cara anterior del miembro inferior son las protuberancias óseas que encuentras en tu tobillo. El área elevada en la cara medial de la pierna se llama maleolo medial y está formada por el extremo distal de la tibia.
El maleolo lateral está formado en el aspecto distal de la fíbula y se encuentra en el aspecto lateral. Ya que echamos un vistazo a los reparos anatómicos en la porción anterior del miembro inferior, continuemos ahora explorando la anatomía superficial posterior del mismo. Empecemos con la región glútea. Esta es una gran región conocida como glúteos o nalgas. La región glútea obtiene su forma por los tres grandes músculos glúteos. El músculo glúteo mayor es fácilmente palpado e identificado dentro de esta región. La región glútea está separada en la línea media por la hendidura interglútea, la cual corre desde el sacro al periné. Este pliegue que se ve aquí forma el borde inferior de las nalgas y se conoce como surco glúteo. Vale la pena señalar que el surco glúteo no está realmente formado por el borde inferior del músculo glúteo mayor, aunque el pliegue se alinea con el borde, sino que se encuentra formado por un pliegue de la piel. En el aspecto lateral del muslo encontramos un reparo de tejido blando conocido como el tracto iliotibial. Esta gran banda gruesa de fascia es una continuación del músculo tensor de la fascia lata. Se dirige hacia abajo en la porción lateral del muslo para insertarse en el cóndilo lateral de la tibia. Ayuda en la estabilización de la cadera durante el movimiento. En el aspecto posterior del muslo encontramos tres músculos que juntos forman los músculos isquiocrurales o mejor conocidos como isquiotibiales. Estos están formados por los músculos bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que se originan en el hueso pélvico y se insertan tanto en el aspecto posterior de la tibia o la fíbula de la pierna. Estos músculos forman la mayor parte de la porción posterior del muslo. Puedes palpar fácilmente los tendones de estos músculos en los aspectos medial y lateral de la porción posterior de la rodilla. Los extremos distales de los músculos isquiotibiales forman el límite superior de la fosa poplitea, que es el siguiente reparo anatómico del cual hablaremos. La fosa poplitea es una depresión en forma de diamante ubicada posterior a la articulación de la rodilla. El límite inferior de la fosa poplitea está formado por las dos cabezas del gran músculo de la pantorrilla, el gastrocnemio. Cabe recalcar que importantes estructuras neurovasculares pasan a través de esta región. Continuando distalmente, encontramos los músculos que conforman el tríceps sural. Estos son los músculos más grandes de la pantorrilla. Están formados por las dos cabezas del músculo gastrocnemio, que es superficial, y del sóleo, que es profundo. Estos pueden ser fácilmente palpados en la cara posterior de la pierna. Si alguna vez ves el Tour de Francia, podrás notar que las dos cabezas del músculo gastrocnemio saltan en la parte posterior de las piernas de los ciclistas. Los tendones largos de los músculos gastrocnemio y sóleo se unen para formar un reparo anatómico de tejido blando, el tendón calcáneo, también conocido como el tendón de Aquiles. Este tendón, grueso y fuerte, es visible y palpable en el extremo distal de la pantorrilla. Se dirige hacia abajo para insertarse en la cara posterior del hueso calcáneo del talón. Eso nos lleva al final de los principales reparos anatómicos superficiales del cuerpo humano. Antes de terminar, revisemos rápidamente algunas correlaciones clínicas sobre la importancia de conocer sobre este tema. Al inicio de este video mencionamos brevemente el punto de McBurney. Este indica aproximadamente la localización del apéndice. Este punto puede ser fácilmente identificado al dibujar en la porción anterior del abdomen una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior. La proyección superficial de la base del apéndice es la unión del tercio lateral y medial de la línea desde la espina ilíaca anterior superior hacia el ombligo. Si un paciente presenta dolor en el espacio distal derecho del abdomen, el punto de McBurney debe ser palpado suavemente y examinado para evaluar si existe un cuadro de apendicitis. Esto ayudará a identificar rápidamente si es necesario realizar más exámenes y procedimientos para asegurar el bienestar del paciente. Uf, esa fue mucha información. Hagamos un rápido resumen para finalizar. Comenzamos este video tutorial observando la anatomía superficial del cuerpo axial en su cara anterior. Encontramos las estructuras más proximales, la laringe, que puede ser identificada fácilmente por sus estructuras cartilaginosas que forman la protuberancia de la manzana de Adán en el cuello. Inmediatamente lateral a la laringe encontramos los músculos esternocleidomastoideos.
Inferiormente a estos encontramos las clavículas, fácilmente palpables, pero especialmente notorias cuando elevamos los hombros. Superior a la clavícula se encuentra la fosa supraclavicular, que se extiende desde el extremo esternal del músculo esternocleidomastoideo al borde medial del músculo deltoides. En el extremo esternal de ambas clavículas encontramos el esternón, que está formado por 3 componentes. La porción superior denominada manubrio. La indentación ósea del aspecto superior del manubrio es conocida como incisura yugular. La porción inferior del manubrio se articula con el cuerpo del esternón en el ángulo esternal. La porción más inferior del esternón es conocida como proceso sifoides y puede ser palpada en el centro del pecho inmediatamente por debajo del esternón. Lateral al esternón encontramos el músculo pectoral mayor y sobre él vemos las mamas. En la cara externa de las mamas se encuentra la areola, que es una porción de piel pigmentada, con el pezón en el medio. Debajo del pecho identificamos el arco costal, que está formado por el margen medial de la 7ª a 10ª costilla. En el arco costal se encuentra el músculo recto del abdomen con la línea alba en la línea media y la línea semilunar ubicada en su aspecto lateral. En la línea media del abdomen también vemos el ombligo. Continuando distalmente, encontramos a la espina ilíaca anterior superior palpable y la inserción del ligamento inguinal. Estas estructuras son parte de la región pélvica. Los órganos externos del tronco incluyen los genitales externos femeninos y masculinos. Después echamos un vistazo a la anatomía de la superficie del cuerpo axial en su porción posterior. Los reparos anatómicos posteriores comienzan con la protuberancia occipital externa en la cara posterior del cráneo. El proceso espinoso de la 7ª vértebra cervical también es palpable en la base de la porción posterior del cuello. Sobre las vértebras encontramos un reparo anatómico de tejido blando, el músculo trapecio, un gran músculo del dorso superior y cuello que se inserta a la escápula. La escápula contiene varias regiones prominentes como la espina de la escápula, el borde medial y el ángulo inferior. Inferior a la escápula se encuentra el músculo dorsal ancho. Este es un gran músculo del dorso inferior que se ubica superficialmente. En el extremo inferior del músculo dorsal ancho está la cresta ilíaca. Esta contribuye a la composición del triángulo lumbar, el cual se sitúa en el aspecto lateral del dorso inferior. La espina ilíaca posterior superior es una extensión posterior de la cresta ilíaca y forma el hoyuelo en la región medial de la región glútea a cada lado. El triángulo sacro se ubica entre las 2 espinas posteriores. La articulación entre el sacro y el ilion es conocida como articulación sacroiliaca. Esta articulación puede ser palpada inmediatamente por debajo de la espina ilíaca posterior superior. Después vimos la región anal, que se localiza medial a las regiones glúteas. Luego dimos un vistazo a la anatomía superficial anterior y posterior del miembro superior. El extremo distal de la clavícula se articula con la escápula en el acromion. Vimos el músculo deltoides, el cual se inserta en el aspecto distal de la clavícula, y la espina de la escápula. Este reparo de tejido blando forma el contorno del hombro. Un reparo de tejido blando del brazo en su porción anterior es el músculo bíceps braquial. Su tendón se encuentra en la fosa cubital, una depresión triangular en el codo anterior. La estructura más distal del miembro superior sobre la cual hablamos fue la foveola radial y las eminencias tenar e hipotenar de la mano. En la superficie posterior identificamos el músculo tríceps braquial, que posee 3 cabezas. Este músculo viaja distalmente para insertarse en el olecranon de la ulna. Sobre la anatomía superficial anterior del miembro inferior, aquí identificamos el grupo muscular del cuádriceps femoral del muslo. El triángulo femoral también fue identificado en la región medial de la porción anterior del muslo. En la inserción del tendón del cuádriceps femoral identificamos la patela o rodilla. La tuberosidad tibial fue identificada como una protuberancia ósea inmediatamente por debajo de la patela. Los últimos reparos óseos anteriores del miembro inferior fueron los maleolos medial y lateral en el tobillo. Continuando hacia la anatomía de la superficie de la porción posterior del miembro inferior, vimos la región glútea formada por los grandes músculos glúteos.
Entre las dos elevaciones glúteas encontramos la hendidura interglútea. Inferior a los glúteos hay un pliegue que se conoce como surco glúteo. En el aspecto lateral del muslo se encuentra el tracto iliotibial, mientras que posteriormente la anatomía de superficie del muslo está formada por los músculos isquiotibiales. Posterior a la rodilla vimos la depresión en forma de diamante, la fosa poplitea, que se puede sentir como un hueco detrás de la rodilla. Distal a esta fosa están los músculos tríceps sural, formados por las dos cabezas del músculo gastrocnemio y el sóleo de la pantorrilla. Finalmente, identificamos el gran tendón del calcáneo en la cara posterior de la porción distal de la pierna. Este se inserta en el aspecto posterior del hueso calcáneo. Concluyendo este video tutorial, identificamos la localización del apéndice, el punto de McBurney, y resaltamos la importancia de localizar esta estructura en la sospecha de un cuadro de apendicitis. Esto nos trae al final de este video tutorial. Esperamos que esto haya sido útil para guiarte en la anatomía superficial del cuerpo humano. Gracias.